¿Qué pasaría si alguien se acercara a ti y te ofreciera dos opciones el día de hoy? La posibilidad de tener 10 millones de pesos durante el presente día o la opción de elegir tener una fracción de peso, 0,01 pesos, que por el contrario se iría duplicando una vez al día durante los próximos 31 días. 10 millones de pesos, 0,01 pesos duplicados durante 31 días. Para quien no conozca lo que es el interés compuesto, puede sonar demasiado fácil esta opción. Lo que poco se sabe realmente es que si bien el primer día tendríamos 0,01 pesos, acercándonos ya al día 10 tendríamos 5 pesos, en el día 20 ya tendríamos 5.243 pesos y llegados al día 31 tendríamos una no despreciable cantidad de 107.374.182 pesos. Muchas veces subestimamos el poder de los números y nos afianzamos a lo concreto cuando realmente el tiempo cobra un valor fundamental e importante cuando a finanzas y economía se refiere. Hoy día vamos a profundizar un poco más en lo que es el interés compuesto, cómo este se va desarrollando y vamos a dar también unos cuantos ejemplos respecto a cómo esto en lo concreto nos puede beneficiar si utilizamos este término y esta forma de cuidar y de financiar nuestras inversiones con un sentido a largo plazo. El interés compuesto ha sido llamado por Albert Einstein la octava maravilla del mundo. Y no sin razón. Este fenómeno financiero hace que el dinero trabaje para ti, no solo en base a la cantidad que inviertes, sino también sobre las ganancias acumuladas. En otras palabras, gana intereses sobre intereses. Puede parecer sutil en el corto plazo, pero con el paso del tiempo se convierte en un fenómeno explosivo. A diferencia del interés simple, que solo se calcula sobre el capital inicial, el interés compuesto se calcula sobre el capital más los intereses generados anteriormente. Eso significa que cada periodo de tiempo, mes, año, etc., el capital base crece y, por tanto, los intereses siguientes también serán mayores. De esta manera podemos establecer dos ejemplos concretos e importantes para entender esto. Tenemos el primer caso. Ana comienza a ahorrar a los 25 años, invierte 1 millón de pesos cada año durante 10 años y luego deja de invertir. Pero deja el dinero crecer con intereses compuestos al 8% anual. Por otro lado, Bruno empieza tarde, comienza a invertir 1 millón de pesos al año desde los 35 hasta los 65 años. Se podría decir que invierte durante 30 años seguidos al mismo 8% anual. Pero, ¿qué es lo que ocurre a los 65 años en ambos casos? Ana, con solo 10 millones invertidos, tendría un aproximado total de 126.480.000 pesos. En el caso de Bruno, con 30 millones invertidos, tendrá 122.346.000 pesos invertidos. Se puede decir que Ana gana más aunque invirtió 3 veces menos. Este ejemplo realza el verdadero superpoder del interés compuesto, el tiempo. Mientras más temprano se empiece, más extraordinarios serán los resultados finales. Me gustaría ejemplificar cómo funciona esto del interés compuesto por inversión con una tabla que nos va a entregar también un sentido y una orientación respecto al interés compuesto. Vamos a realizar o vamos a simular que el día de hoy realizamos una inversión por 1 millón de pesos, que lo dejamos aquí anotadito, y tenemos el capital inicial que es el 1 millón de pesos en este caso, pero supongamos que por algún motivo lo dejé puesto en una inversión que fue moderada, tirando para baja y me rentó aproximadamente un 5% de intereses anuales. Entonces ponemos 5% y la dejamos en este caso en el periodo de inversión o deudas en años durante un solo año. Se podría decir que, para que se entienda esta tabla, nos produjo de intereses 50.000 pesos sobre nuestro capital inicial, que era el 1 millón de pesos, provocando entonces que el capital inicial más el interés en curso nos rentara 1.050.000 pesos. ¿Qué pasaría si en lugar de dejar nuestra inversión durante el periodo de un año, la dejamos durante 5 años? Resulta que ahora nuestros intereses producidos van a ser de 276.000 pesos. ¿Cómo entendemos nuevamente esto?
Resulta que nuestra inversión inicial la dejamos a un 5% anual. Esto provocó que nuestra inversión se transformara, y aquí lo tengo más desglosado para que todos vayamos en orden con esto. En el primer año, nuestro millón de pesos se transformó en 1.050.000 pesos. Después, ese 5% actúa sobre este nuevo capital en el segundo año, por lo que ya no hablamos de 1 millón de pesos para tener 50.000 pesos extra, sino que ahora es 1.050.000 pesos con una tasa de interés del 5%, lo que en el segundo año nos entrega no 1.100.000 pesos, sino 1.102.500 pesos. Y ya tenemos una diferencia pequeña, lo sé, pero por la cual también nosotros podemos ir observando cómo cambia esto del interés compuesto. Porque esos 2.500 pesos extras a este cálculo que podríamos sacar de una forma más sencilla es el inicio de un efecto bola de nieve que va a provocar que el siguiente año, repitiendo el mismo patrón, 1.102.500 pesos, bajo el concepto del 5%, se transforme en 1.157.625 pesos. O sea, aquí ya tendríamos, por mero interés compuesto, 7.000 pesos extras en 3 años. Ahora estamos haciendo un cálculo muy moderado, insisto, tirándolo abajo. Esto se podría decir que incluso está cercano a lo que vendría a ser la inflación en Chile. La inflación promedio en Chile es de aproximadamente un 4% de inflación anual si lo tomamos desde el año 2000, 2003 en adelante. Pero continuemos con esto, porque, insisto, es interesante. Después, nuevamente, 1.157.000 pesos bajo un interés compuesto del 5%. En nuestro cuarto año nos daría 1.215.000 pesos. Esto nuevamente lo reconvertimos y por interés compuesto ahora tenemos 1.276.000 pesos. Esto es lo que aparece en este gráfico, en este Excel, 276.000 pesos de ganancia inicial en 5 años. ¿Qué pasaría si este 5% lo llevamos a 10 años? Ya no son 200.000 pesos, son 600.000 pesos los que vamos obteniendo. Tal como podemos ver acá, esto sigue la misma línea lógica, 1.628.000 pesos en 10 años. Continuamos con un porcentaje de 20 años bajo el concepto de interés del 5%. Tenemos en este caso 1.600.000 pesos. Continuamos con 30 años. Tenemos 3.321.000 pesos y así podemos seguir aumentando el periodo de años de inversión en este caso para ir haciendo un efecto bola de nieve que sinceramente suena interesante. Pero no suena tan interesante con este cómputo, sino que suena más interesante con una inversión real, ya sea en el S&P 500 o con una inversión real en el IPSA, en el índice bursátil de Chile en este caso. ¿Qué pasa? Que podemos observar en base a datos. Primero tenemos que hacer una distinción importantísima. La inflación en Chile a lo largo de un determinado periodo de tiempo, en este caso, si no me equivoco, lo marca desde 1996, ha sido de alrededor del 4%. Eso ha sido la inflación en el promedio. Han habido momentos de mayor alza, como lo podemos ver en la época de pandemia, donde la inflación subió a un 14%, como también han existido momentos de deflación, dígase cuando tenemos una inflación en negativo, como lo puede ser el año 2009 con una inflación que en realidad estaba bajo el 1%, casi menos 2%. Todo esto promedia el 4,12% de inflación presente a lo largo de un estándar promedio que hemos ido experimentando a nivel país. Por otro lado, si hacemos un análisis más detallado, podemos observar que instrumentos de inversión que nos puedan ayudar a invertir nuestro dinero existen varios. Uno de los más conocidos por lejos es el S&P 500, que viene a representar a las 500 empresas de mayor influencia de los mercados estadounidenses, con distintos valores, y acá podemos ver el comportamiento que ha tenido el S&P 500 a lo largo de su historia. Podemos observar dentro de este crecimiento que, si no me equivoco, en el contexto histórico ha sido de aproximadamente un 9 o 10%, dentro de esos márgenes, que ha tenido momentos o años muy buenos, pero también años bastante malos. Aún así, promediando esas cantidades, se podría decir que el margen total
debería ser de aproximadamente un 9%, vamos a irnos para el lado más bajito, 9% de rentabilidad anualizada. Como pueden ver, aquí el 2013 fue un muy buen año para la bolsa del S&P 500. No así, vamos a buscar un año en el que no le haya ido tan bien. El 2022, por ejemplo, fue de menos 18%, y así podemos ir jugando con los números. Esto va a representar, y es importante que lo entendamos, cómo se comporta el mercado. Por eso es que hay momentos que son bajistas, pero por lo general, por norma histórica, suele ser más positivo que negativo. De lo contrario, no tendría ningún sentido realizar inversiones a largo plazo. Podemos ver más de lo mismo en este caso con el índice de precios del IPSA, donde en Chile podemos observar que esto ha ido en aumento a lo largo de su historia, en un aumento sostenido, se puede decir, que nos podría hacer pensar o nos podría dar a interpretar que igual anualmente el IPSA en Chile ha tenido un margen de ganancia de entre el 9 y el 10%, cosa que en realidad se podría decir que igual está muy cercana a lo que vendría a ser el S&P 500. ¿Cuáles son los principales riesgos de invertir en el IPSA? Es que es un mercado, cierto, nuestro, que es más local, que puede representar en cierta parte mayor seguridad porque conocemos las empresas de nuestro país, pero que también ante ciertas exposiciones a nivel de la política chilena podemos terminar cayendo a merced de distintas situaciones que ocurran en el mercado internacional o de la misma globalización si en algún momento ocurren ciertas situaciones que pueden desencajar o desestructurar nuestra economía. Pero esto no es algo de lo que esté exento el resto del mundo tampoco. También el IPSA ha seguido márgenes constantes de recuperación, de alza, ha tenido momentos de caída también, como se puede ver. Vamos a buscar aquí un momento rápidamente de caída. Por ejemplo, en 2007, en diciembre en este caso, el índice bursátil del IPSA marcaba 3.051 puntos y después en enero del 2008 bajó a 2.788 y después se fue recuperando, más momentos de caída, recuperación y así constantemente. Se puede decir que, tal como le pasa al S&P 500, las bolsas, los mercados bursátiles tienen momentos de caídas y también de alzas, donde lo que predomina obviamente son los momentos de alzas dentro de un mercado que es cíclico y que tiene momentos, como les comento, de caídas, pero que también tiene momentos de recuperación. De lo contrario, insisto, esto no tendría ningún sentido y las inversiones no existirían. ¿Y qué otra forma más de dejarlo claro que observando gráficos como este, donde tenemos un margen de aumento, de crecidas, de momentos también en los que hubieron ciertamente crisis, pero que también está marcado, como pueden ver, por un ciclo alcista notorio? Mismo caso podemos observar con el IPSA, que ha tenido momentos buenos, momentos de caídas, pero si ustedes pueden ver el margen general de este gráfico, por ejemplo, todo ha ido en aumento al alza, ha pegado un estirón durante el último tiempo, como podemos observar en esta zona en específico, que podríamos contemplar que empieza desde noviembre del año pasado hasta la fecha actual de junio, julio del 2025, entrando ya agosto. Entonces, tenemos acá situaciones que comprueban que las inversiones funcionan. Tenemos gráficos que así lo demuestran también, con momentos de caída, claro, pero también con momentos de recuperación progresiva. Dicho esto, lo único que nos queda por hacer ahora es pensar en políticas públicas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se aprobara una ley que hiciera que gran parte de los chilenos, si es que no todos, al momento de nacer, se abriera tal vez un fondo estatal, tal vez un fondo privado? Ahí tenemos que entrar a debatir cosas que no van a fin con este video, pero imaginemos que por hija, por hijo nacido, resulta que nos entregan 1.000.000 de pesos, pero que está destinado a la jubilación de ese individuo. Ya, no iba a decir individuo, pero me causó gracia decirlo así. De nuestra hija o de nuestro hijo. ¿Qué pasaría con esto entonces? ¿Realmente ayudaría? ¿No ayudaría? ¿Serviría? ¿No serviría? Vamos a hacer ejemplos modestos de esto. Si ya dijimos que anualmente, en promedio, insisto, esto es un promedio, hay años muy malos, hay años buenos y hay años muy buenos también. Nosotros destinamos un capital inicial entonces de 1.000.000 de pesos con una tasa que vamos a ajustarla y vamos a ir primero con el ejemplo más pesimista para que vayamos hilando bien esto. En lugar de pensar que vamos a obtener una rentabilidad anualizada por interés compuesto del
9% o del 10%, lo vamos a dejar en 8%. Imaginamos que invertimos o que en este caso la inversión está destinada a ir a instrumentos financieros sólidos, estables, con caídas, pero con también alzas, como el S&P 500, el IPSA, lo dejamos con una proporción anual. Aquí vamos a cambiar al tiro. Esto tenemos nuestro capital inicial más intereses, que son 1.000.000 de pesos, porque solamente hemos puesto el 1.000.000 de pesos, pero imaginemos que esto lo queremos llevar para la jubilación. Queremos tener 1.000.000 de pesos solamente por el hecho de haber nacido y que empiece ya a generar y a rentar progresivamente un fondo que nos ayude a sustentar en este proceso después nuestra vejez, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si destinamos este 1.000.000 de pesos con una política pública sólida, estable y con una fuente de inversión que realmente sea objetiva y que no lleve este tipo de inversiones a instrumentos poco confiables, en el periodo en curso de los 60 años de jubilación que actualmente tiene en este caso la mujer, si no me equivoco, dentro de Chile, pero ustedes pueden ver cuándo es el retiro en cada uno de sus países o del lugar donde estén viendo este video. También pueden entrar a jugar con los números, que es lo más entretenido de todo esto en realidad. Resulta que con un 8% y con una capitalización de 1.000.000 de pesos, sin tocar ese 1.000.000 de pesos, y esto es lo más importante, este 1.000.000 de pesos, estamos imaginando que alguien lo recibe y no cotiza nunca más en su vida, el resultado puede ser sorprendente. Tendríamos que en 60 años, ese 1.000.000 de pesos, con una buena administración, con un 8% de capitalización, con interés compuesto, nos daría alrededor de 100.257.000 pesos. Solamente de interés. Entonces, con este dato muy calculado de nuevo en un escenario pesimista, pensando en que igual nadie puede ver el futuro, puede que realmente ocurran cosas muy pesimistas financieramente, no es lo que ha ocurrido hasta el momento actual. No sabemos si este video puede envejecer bien o envejecer mal, pero este 8% que nos representa esta capitalización en el papel nos daría 100 millones de ganancias, 100 millones de solamente por efecto de bola de nieve, 100 millones de pesos extras a nuestra jubilación. Ahora, esto también tiene un pero importante y por eso es que señalé antes la inflación en Chile. Si la inflación en Chile fue de un 4.12%, si no me equivoco, y nosotros queremos ser aquí pesimistas, insisto, esta es la idea de realizar este video, ponernos en el escenario más pesimista posible para ver cómo funcionaría esto. ¿Qué pasa? Ese mismo 1.000.000 de pesos, lo ponemos acá, también se va a devaluar durante esos 60 años. Eso quiere decir que ponemos acá los 60 años y vamos a imaginar que la inflación en Chile aumenta por promedio anual un 5%, no un 4, un 5. Imaginemos que todos los años, en este ejemplo hipotético, tenemos una inflación al alza del 5%. 5% en 2027, en 2028, en 2040, en 2050, etc. Ponemos nuestro 5% de inflación anualizado y aquí ya podemos observar una diferencia importante a considerar. No es el fin del mundo, pero es importante también. De nuevo, aquí estoy siendo fatalista. Esperemos que esto no sea así. En 60 años más, ese 1.000.000 de pesos que nosotros teníamos, por conceptos de inflación en este caso, es probable que de aquí a un poco más de medio ciclo, sea igual a tener aproximadamente 17 millones o 18 millones de pesos. O sea que estamos hablando de que si la inflación bordeara constantemente este 5%, wow, 1.000.000 de pesos se traduciría en una cantidad bastante alta en realidad. ¿Qué significa esto? Que en realidad, si ajustamos números y sumamos la ganancia, disculpen si la lluvia está sonando aquí en este momento, estoy grabando este video improvisadamente, pero para efectos de, me tenía muchas ganas de grabar esto ahora. Lo que vamos a hacer entonces es un cálculo muy sencillo, solamente vamos a sumar y a restar ahora. Si hacemos una resta rápida, se podría decir que restar el saldo total, o sea, la ganancia que obtuvimos de aquí a 60 años, menos el costo por inflación. Se podría decir que nuestro valor real o nuestra rentabilidad total real que obtendríamos sería de aproximadamente 82 millones y medio de pesos. 82 millones, lo voy a poner aquí más grande,
para que se entienda mejor, ahí sí, 82.577.877 pesos sería la ganancia real que tendríamos sobre el capital invertido, restándole la inflación de ese periodo. Aún así, sería una cantidad de dinero bastante alta, no serían esos 100 millones de pesos. Aquí estamos jugando con una inflación más elevada de lo que realmente está actualmente en Chile y en promedio histórico. Y también estamos jugando con un interés por inversión en instrumentos financieros relativamente seguros, seguros en el sentido de que han tenido una rentabilidad histórica constante, también siendo pesimistas, pensando en que ya no va a ser un 9 o un 10% de rentabilidad anual, sino solamente un 8%. Estamos en el escenario pesimista. Aún así, ese sería el total de dinero que tendríamos generados por interés compuesto. Ahora, en el caso de los hombres que se jubilan un poco después, y aquí hay un dato interesante también, mientras más tiempo, ya hablamos que el interés compuesto, el principal aliado del interés compuesto es el tiempo. Mientras más tiempo nos tomemos en el tema de la jubilación, con lo polémico o no que puede ser esa situación, y adaptamos esto, por ejemplo, a la edad de jubilación del hombre en Chile, ya que hay una diferencia, para los hombres la jubilación o el retiro es a los 65 años, para las mujeres es a los 60. Vamos a poner aquí 65 años y miren lo importante del aumento del retiro que tendría el hombre solamente por el interés compuesto del excedente de los 5 años extras de periodo de trabajo que tendría con solamente este millón de pesos. Aquí considerar que ustedes también, yo, todos, estamos aportando más dinero que solamente este millón con el que estamos trabajando. Es para entender cómo funcionaría una única inversión en un único momento sin considerar los trabajos estables o informales que puedan existir y cuánta capitalización de forma automática o de forma voluntaria cada una y cada uno ingrese a su fondo para el retiro. Con 65 años de inversión ya pasa de 100 millones de pesos a 147 millones, 148 aproximadamente. Y si lo ajustamos por inflación es con un 5% de inflación anual y lo ponemos en lugar de 60 años a 65 años. Claro, si bien también aumenta la inflación, si hipotetizamos que la inflación siempre va a ser de un 5%, puede que este video envejezca muy mal o puede que sea muy acertado, no lo sabemos, tenemos que esperar 60 años para averiguarlo. El valor real de ganancia que obtendríamos para nuestro retiro, restando el valor de la inflación, sería de 124.939.946 pesos. Lo que tendríamos sería esto, el total, la totalidad. Pero, obviamente, la inflación igual pega y hace que el dinero, que esta cantidad que estamos viendo ahora, se devalúe en el tiempo. Por eso es que le restamos el costo de la inflación a lo largo de la historia para obtener que igual el resultado seguiría siendo un saldo positivo, ¿sí? Pero que ciertamente tampoco sabemos, entre otras cosas, cuál va a ser el ingreso mínimo mensual que se va a establecer de aquí a 60, 65 años más. No sabemos cómo va a funcionar realmente la inflación, cómo van a adaptarse los precios a esto, y obviamente estamos haciendo un cálculo que está proyectado en un futuro incierto, porque no hay nada que nos pueda asegurar que algo vaya a funcionar durante 60 o 65 años de la misma manera. Así todo, en 65 años, con solamente 1 millón de pesos invertido, uno, no se invierte más para el retiro, tendríamos esta cantidad. Solamente por el hecho de nacer, empezamos al tiro con el millón de pesos y nos entrega un interés de 148 millones de pesos totales. Y 147 millones de pesos por intereses producidos. Yo considero que esta es una buena política. En caso de que se aprobara, la he escuchado, me llamó mucho la atención y dije, a ver, quiero analizarla. No sé si es una ley, la verdad es que me falta a mí estudiar esto. No sé si es una ley ya hecha, ya propuesta, no sé si está siendo propuesta en este momento para algún candidato en específico. Aún así, yo creo que independiente del candidato o del partido que esté proponiendo algo como esto, yo creo que esto debe ser transversal. Todos deberíamos estar de acuerdo en que este tipo de valores no serían la solución para nada, serían la solución definitiva a los problemas que pueden haber en las pensiones, por ejemplo, pero si es un buen paso para que el dinero empiece a trabajar
por nosotros desde temprana edad. Imagínense un niño de 3 años, imagínense un bebé de 3 años que con sus 3 años, todavía sin tener conciencia del mundo, está trabajando por su futuro retiro. O sea, ya tiene saldo a favor. ¿Qué les quiero decir con esto? Siento que algo como lo que estamos viendo acá, este tipo de estructura financiera nos ayudaría mucho a ordenar y a darnos un respiro en situaciones de vejez, en situaciones de necesidad, tomando en cuenta que la tercera edad, por lejos, es algo que está muy maltratado, muy invisibilizado en muchos sentidos, donde los problemas médicos, donde los remedios, donde todo lo que tiene que ver con medicamentos se va al alza, y si el dinero no te acompaña porque en el retiro no se establecieron políticas públicas buenas, no se promovió el trabajo formal, porque no se cotizó como se debería haber hecho, eh, simplemente se vuelve un infierno. Y eso es algo que hay que trabajar para que no sea así. Siento de corazón que esto es una buena política en caso de ser aprobada en algún futuro por algún gobierno. No sabemos qué va a pasar de cara a las siguientes elecciones, no sabemos si es que hay gente que está viendo esto de otros lugares del mundo, cómo son las realidades en otros países. Ahí ya hay que entrar a hilar más fino. Espero sus comentarios respecto a esto. Pero miren, por favor, esta tabla yo encuentro que es clarificadora respecto a cómo funcionaría nuestra economía y nuestro retiro y, y nuestro alivio emocional en una situación como esta. Por último, ahora quiero soñar y les quiero dejar mi sueño también aquí expresado. Imaginemos que pasamos de un... No, vamos a hacerlo en orden. Pasamos de un 8% a un 9% de rentabilidad por interés compuesto. Se podría decir que una persona que cumpla 60 años de edad y que nació con este millón de pesos en el bolsillo, y con una rentabilidad del 9%, que es más o menos donde está el S&P 500 y el IPSA en rentabilidad anualizada, nos entregaría 175 millones de pesos en interés compuesto, en intereses producidos. O sea, aquí ya estamos hablando de más dinero. Vamos a restarle un poquito la inflación en esta zona de acá y vamos a ser más optimistas, como les dije, este ya es el ejemplo. Esto ya es la utopía. Para mí esto es utopía, así que esto sí que hay que tomarlo con total pinza. Imaginemos que la inflación promedio en Chile va a ser del 4%. Así que la vamos incluso a bajar un poquitito porque era del 4,12%. Imaginemos que Chile se estabiliza, que cuando haya un alza de inflación y después va a haber un momento en el que la inflación va a caer bastante, se van a promediar todas las cosas y vamos a mantenernos en este 4%. Bajo este nuevo contexto, 1 millón de pesos de aquí a 60 años más debería ser lo mismo que tener 10 millones de pesos o 10 millones y medio. A ese nivel se elevaría lo que en este momento sería 1 millón de pesos para nosotros a 60 años más, tomando en cuenta una inflación más moderada. ¿Se podría moderar más? Se podría, pero quiero ser realista y soñador a la vez. Así que aquí estamos siendo realistas, soñadores. ¿Qué pasaría entonces? Tendríamos 665 millones de pesos a nuestro favor. ¿Y qué pasaría si lo llevamos a 5 años más? Miren, por favor, este aumento. Y obviamente también vamos a hacer que la inflación aumente. Aún así, si la inflación se mantiene controlada y nuestras inversiones alcanzan un promedio bueno, sustentable, optimista tal vez, no lo sé, podríamos generar con este millón de pesos por hijo unos intereses de 269 millones de pesos, que ajustado a inflación serían 258 millones aproximadamente. O sea, igual es, a lo que voy es que sigue siendo alza, sigue siendo algo importante. Otra lectura que se puede hacer de esto, porque no me quiero desentender de este mensaje, es que claro, uno puede decir, oye, pero me estás diciendo que 1 millón de pesos en 65 años más va a ser igual a tener 12 millones de pesos. Entonces, claro, si esta cifra de acá la dividimos por 12, si esta cifra que está acá, que es F24, a ver, F24, lo dividimos en este caso por los 12.798.735 pesos, podríamos también, con una lectura que es importante considerar, insisto, decir que realmente este monto, si
lo ajustamos a la inflación de los próximos 65 años, sería igual a tener 20 millones de pesos sólidos en el bolsillo respecto al valor de la inflación. Dígase, 1 millón de pesos actualmente para esta fecha. Si tomamos en cuenta y trabajamos, intentamos tomar todo realistamente y utópicamente, pensando que todo va a ser así, se va a mantener de esta manera, en 65 años vamos a tener 20 millones de pesos reajustado por la inflación en Chile en el bolsillo que no teníamos antes. Aún así, los números van a ser más elevados y también, nuevamente, tenemos que pensar que 1 millón de pesos es la inversión inicial que vamos a hacer para que esto empiece a andar, para tener fuerza. Pero la intención obviamente es que dentro de lo que se pueda y de lo que sea factible, también se realicen otras inversiones, en este caso por la cotización por el tiempo trabajado, y también si es que alguien no puede, por ejemplo, trabajar, políticas públicas como por ejemplo una pensión garantizada universal continúe existiendo y que también se vaya ajustando a la inflación. Al fin y al cabo, lo más importante es que todos dentro de lo que cabe se pueda ir ajustando también por inflación para que para que las cifras económicas se vayan apoyando mutuamente. Esto no es una solución absoluta, pero sin lugar a dudas es un camino sólido para construir una realidad mejor financieramente hablando. Espero que este video, esta reflexión, haya sido del agrado de ustedes. Disculpen si hay muchos ruidos de fondo. Estoy grabando esto mientras me encuentro en un lugar particular donde hay mucho viento, la lluvia está pegando muy fuerte, así que no es definitivamente el mejor lugar para grabar en este momento y espero que los ruidos de fondo no hayan opacado el mensaje del video. Espero que estén muy bien. Nos vemos ya en un próximo video con otro tipo de análisis, de intervenciones, esperando que esto te ayude también a tener mayor claridad financiera sobre el futuro que podemos construir entre todas y entre todos. La política no puede estar alejada de nosotros porque nosotros somos los que tenemos que exigir con conocimiento financiero y con conocimiento social leyes y estrategias que nos ayuden a tener un futuro mejor. Y esto es lo que quiero dejar como mensaje en este video. Soy Pedro, psicólogo, y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te invito a comentar, dejar tu mensaje. Te invito también a suscribirte si es que no lo has hecho. Y por último también, solamente si el video sientes que ha sido un aporte, a dejar tu me gusta también ahí bien guardadito. Ahora sí, adiós.